Dios bendiga a todos en este día. Bendiciones, bendecimos el nombre del Señor. Le damos gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy estamos leyendo Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Agarre su Biblia y vamos a leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oído estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Vamos a meditar en lo que hemos acabado de leer. Si se recuerdan, en el capítulo 10, pues leímos acerca de Pedro visitando a la casa de un gentil, Cornelio, y también se quedó algunos días, dice, por allá. Ahora regresa a Jerusalén. Ya las noticias habían llegado de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y quiero que ustedes noten lo que sucede cuando Pedro llega a Jerusalén. Y recuerden que Pedro es el líder, Pedro es el apóstol principal de la iglesia. Dice que disputaban, tuvieron una discusión con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos que habían aceptado a Jesucristo, y le preguntaron, ¿cómo es que tú entraste en casa de un hombre incircunciso? ¿Por qué? Y no solamente eso, sino que has comido con ellos, y comer en aquellos tiempos con una persona pues envuelve, la idea es tener una relación, una intimidad. Y lo que quiero que ustedes noten es que aunque estaban disputando con él y le preguntan cómo él se atreve, cómo él hace tal cosa que era en contra de las costumbres, aunque la ley de Moisés no decía que un judío no podía estar con un gentil, pero las costumbres y las tradiciones de ellos eran tan fuertes como lo eran las escrituras. Y Pedro comienza a contar la experiencia que él tuvo, cómo él vio aquel lienzo que había descendido, y dentro del lienzo habían diferentes tipos de animales, animales limpios y animales inmundos. Y aunque él no sabía lo que eso quería decir, pero sí entendió más luego que cuando el Señor le dice, no llame cosa inmunda lo que yo he limpiado, lo que le está enseñando el Señor. Es más, podemos decir que aquel gran lienzo representa la iglesia del Señor, y dentro de la iglesia del Señor habrán gentiles y habrán judíos. Luego habla la experiencia de que se encontró con Cornelio, y Cornelio le dijo que un ángel lo había visitado. O sea, si un ángel del Señor pudo entrar en su casa, ¿por qué Pedro no puede entrar en su casa? Pero dice él que el Espíritu Santo sin duda me dijo que fuese, y mientras yo estaba hablando, y dice, y estos 6 hombres que me llevé son testigos, mientras yo estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos de la misma manera que había caído sobre nosotros. Y ahí pues él dice, yo entendí y me acordé de lo que dijo el Señor, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y lo que me agrada de este pasaje
es que aunque los discípulos en Judea tenían un problema con lo que Pedro había hecho, y aunque comenzaron a argumentar con él cómo era posible que él hiciera tal cosa, cuando escucharon la explicación, el corazón de ellos era suficiente sensible al Espíritu Santo para aceptar la obra de Dios entre ellos, que debe ser una buena lección para nosotros que tal vez no entendamos algunas cosas, que tal vez no estemos de acuerdo con algunas cosas, pero ser suficiente sabio y sensible al Espíritu Santo para entender cuándo Dios se está moviendo, y si Dios se está moviendo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar tal movimiento? El capítulo continúa diciéndonos acerca de lo que sucedió en Antioquía, después de que se levantó aquella persecución por causa de Esteban, aquella persecución que fue causada por Saulo. Dice las Escrituras que los judíos salieron, los cristianos salieron a diferentes lugares, llegaron a Fenicia, llegaron a Chipre, llegaron a Antioquía, pero solamente le estaban hablando a los judíos. Pero dice que entre ellos unos varones, y me llama la atención que estas personas no son nombradas. Unos discípulos llegaron a Antioquía, y no solamente le hablaron a los judíos, sino que también le hablaron a los griegos, a los gentiles. Y dice la Escritura que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y cuando la mano del Señor está sobre algo, eso va a crecer, eso va a ser bendecido. Y causó que un gran número de ellos se convirtiesen al Señor. Hay algo nuevo aquí, porque si en el capítulo 10 un gentil aceptó al Señor y toda su casa se convirtió, pero aquel gentil era un gentil piadoso, era un gentil que oraba a Dios, que buscaba a Dios. Pero aquí en Antioquía, Antioquía es uno de los países más, una de las ciudades más paganas del Imperio Romano, llena de corrupción. Usted puede leer las historias de ese país. Los mismos romanos admitían, y cuando querían insultar a alguien, pues referían de que ellos eran como los de Antioquía. Estamos hablando de gentiles, personas paganas, personas pecadoras en gran manera, lo más bajo de la sociedad. Mas sin embargo, cuando escucharon el evangelio del Señor, se convirtieron al Señor. Y las noticias, como siempre, van a llegar donde tienen que llegar, y llegaron donde Jerusalén, y decidieron los apóstoles enviar a Bernabé para ver qué es lo que está sucediendo, y escogieron la persona correcta, porque Bernabé, si ustedes se recuerdan, su nombre era José, y lo apodaron Bernabé, que es hijo de consolación. Y si ustedes se recuerdan, cuando los cristianos no querían aceptar a Saulo, fue Bernabé que logró hacer esa paz, y lo aceptaron. Pues esta es la persona correcta para enviar hasta aquí. Y cuando él llega, nótese que dice, y vio la gracia de Dios, el favor de Dios con esta gente. Se regocijó, se alegró y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Le dio una enseñanza, le dio una palabra de parte del Señor. Sigan adelante. No dejen que nadie los haga a ustedes deslizarse, apartarse del Señor. Y es porque Esteban era un varón bueno, dice la Biblia,
lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se añadió al Señor. Bernabé sabe que esta obra es grande, hay mucho trabajo, y decide ir a Tarso. Si ustedes se recuerdan, a Saulo lo llevaron a Tarso porque lo querían matar. Y de acuerdo a Gálatas 1, Saulo lleva más de 11 años por allá. Y aquí lo va a buscar Bernabé. La palabra buscar en el griego significa que tuvo que emprender una buena búsqueda. O sea que no simplemente llegó a una casa y ahí estaba, sino que estuvo por todos lugares buscándolo hasta que lo encontró, y hallándolo lo trajo a Antioquía, y allí estuvieron un año con aquella iglesia. Le enseñaban a muchos, y nótese lo que dice el versículo 26: y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Es el nombre que nosotros usamos hoy para identificarnos cristianos, pues fue aquí donde primera vez se le dio a los discípulos. Hasta ahora se le han llamado discípulos, se le han llamado los santos, se le han llamado los del camino, más luego se le van a llamar los nazarenos, pero aquí se le llama a estos creyentes cristianos, y ese es el nombre que se pegó. Cristiano quiere decir, en los tiempos en Roma, en esos tiempos, si tú pertenecías a un grupo, pues le añadían el OS, el NOS al final. Eso, al decir cristianos, están diciendo que son gente de Cristo o pertenecen a Cristo. Y eso es lo que nosotros somos, pertenecemos a Cristo. Algunos dicen que ese nombre fue dado a ellos como burla, y es posible, pero eso es lo que somos. Somos gente de Cristo, somos seguidores o personas que pertenecemos a Cristo. Y el capítulo termina diciendo que llegaron unos profetas a Antioquía. Los vamos a conocer más luego en el capítulo 13, y entre ellos había uno que se llamaba Agabo, y él dio a entender por el Espíritu Santo, de alguna manera les reveló, tal vez usó palabra de ciencia, y les dijo que iba a venir una gran hambre en toda la tierra, lo cual dice Lucas que sucedió en el tiempo de Claudio. Y los discípulos colectaron una ofrenda. Los discípulos en Antioquía, los gentiles, colectan una ofrenda. Cada uno dio conforme a lo que tenía, y determinaron enviarla a la iglesia de Judea. Esto es algo interesante y poderoso. Una iglesia que por lo general, una gente que por lo general son despreciados, no son aceptados. Aquí el Señor les revela de una hambre que viene, y ellos sabiamente deciden colectar una ofrenda y enviarla para ayudar a los santos en Judea. Y ahí pues se la entregan en manos de Bernabé y Saulo, el cual se la va a enviar a los ancianos. Amén. Esa es la meditación del día de hoy. Espero que usted haya sido bendecido. Señalamos dos cosas bien importantes del capítulo. La primera parte es que usted y yo debemos ser sensibles al Espíritu Santo, que cuando no entendamos algo o no estemos de acuerdo con algo, ser sensible a lo que el Espíritu de Dios está haciendo, y discernir si es de Dios o no, y si es de Dios, aceptarlo. Eso fue lo que hicieron estos discípulos, y con orgullo cargue ese nombre que le dieron a los discípulos del Señor, cristiano, porque eso es lo que usted es. Usted es un cristiano, un seguidor de Cristo. Pertenece a una iglesia con una denominación,
pero usted se llama pentecostal, se puede llamar metodista, se puede llamar bautista, pero en verdad usted es cristiano. Eso es lo que somos, porque hemos seguido a Cristo o somos gente de Cristo. So, Dios bendiga a todos en este día. Espero que Dios le dé un día feliz y nos veremos mañana a esta misma hora. Adiós.